Reacciones y ecuaciones químicas. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este espacio, a donde aprenderás acerca de los cambios químicos que experimentan las sustancias y las señales que te evidencian que ha ocurrido o no una reacción química. Asimismo, vas a aprender a visualizar los cambios químicos que ocurren en las reacciones mediante las ecuaciones químicas, ya que estos indican inicialmente los reactivos y los productos que se obtienen durante el proceso. Asimismo, aprenderás a predecir cómo se lleva a cabo una reacción química. Un cambio químico es el proceso a donde cambia la naturaleza de las sustancias, ya que existe transformación de la materia, de sustancias iniciales que reaccionan para producir sustancias diferentes con propiedades distintas. Este cambio o transformación de las sustancias se denomina una reacción química. Por ejemplo, la corrosión de una pieza de hierro u otro metal es una sustancia distinta a las originales. O por ejemplo, la ceniza que se crea en una hoguera da productos diferentes a los iniciales, en este caso, la madera. ¿A qué se deben los colores de los fuegos artificiales? Los fuegos artificiales son una tradición que tiene siglos de antigüedad y los espectaculares colores que presentan se deben a un número relativamente pequeño de compuestos que se introducen en las carcasas de los cohetes o se forman durante la combustión. Las partículas de magnesio o aluminio, cuando se queman, producen chispas incandescentes de color blanco, como si de un flash de una cámara fotográfica se tratara. Las partículas de hierro o carbón vegetal, si no alcanzan temperaturas muy elevadas, irradian un color dorado. Los compuestos de estroncio, como el hidróxido o el cloruro, emiten luz roja. Los compuestos de bario, como el cloruro de bario, proporcionan colores verdes. El sodio metal emite una luz de color amarillo anaranjado y el responsable del color azul es el cobre. ¿Qué es la lluvia ácida? Es agua de lluvia formada en presencia de dióxido de azufre, el cual se oxida por el oxígeno dando trióxido de azufre, que origina ácido sulfúrico corrosivo. Corroe los metales y ataca a los monumentos. El mármol es carbonato de calcio, los cuales formando sulfato de calcio soluble en el agua de lluvia. También puede atacar al papel, pues es fabricado a partir de 1750 y contiene por lo tanto trazas de óxidos metálicos que catalizan la conversión del dióxido en trióxido de azufre. Aunque los manuscritos anteriores a esa fecha no contienen dichos óxidos metálicos y por ello son casi inmunes a la acción del dióxido de azufre. La superficie del mármol puede protegerse con una mezcla de hidróxido de bario y urea, ya que ambas reaccionan entre sí para formar una capa insoluble de carbonato de bario. Si sobre ella cae lluvia ácida, se forma sulfato de bario aún más insoluble, por lo que el monumento queda protegido por muchos años. Por lo tanto, una reacción química puede ser identificada mediante la evidencia de diferentes señales, como son el olor, la acidez, las propiedades magnéticas y eléctricas o ambas, la aparición de las propiedades ópticas frente a la luz, entre otras. Ahora bien, ¿has visto alguna vez un cambio químico o te has percatado que ha existido un cambio químico en tu entorno? En tu hogar puedes efectuar diferentes experimentos. Por ejemplo, puedes obtener diferentes rodajas de una papa y colocar unas cuantas gotas de yodo. Observarás el cambio de color en ellas. Posteriormente, otro ejemplo es la fermentación láctica, en la cual observarás un cambio en la composición química de la leche, en este caso la aparición de un precipitado, siendo el requesón. Por tercero, en los hogares generalmente nosotros utilizamos una mezcla entre vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar los azulejos de un lavamanos, del hogar, del baño. Entonces, al producir la mezcla, observarás una sustancia nueva, que será la formación de burbujas y este es el dióxido de carbono. Y por último, puedes prender un fósforo y quemar una hoja de papel y con esto vas a demostrar la liberación de energía, debido al cambio en la composición química a la modificación de la temperatura. ¿Por qué pierden el color verde algunas verduras y hortalizas al hervirlas? Las hortalizas y verduras verdes adoptan este color porque contienen en sus tejidos moléculas de un pigmento llamado clorofila. Es el más abundante en el reino vegetal
y su estructura química es similar a la de la hemoglobina de la sangre, solo que en lugar de un átomo de hierro en el centro de su molécula, contiene un átomo de magnesio. La decoloración o la pérdida del color verde en los vegetales, cuando se cuecen, se debe a que el calor facilita que el átomo de magnesio central de la molécula sea reemplazado por átomos de hidrógeno. La ecuación química se divide en dos partes, en reactivos y en productos, los cuales están separados mediante una flecha. Los reactivos son aquellas sustancias iniciales, las que originan una reacción y se escriben a la izquierda de la flecha. Al contrario, los productos son aquellas sustancias que se crean, que se originan, que se producen, que se obtienen de una reacción química y son aquellas que se escriben a la derecha de la flecha. En este sentido, las reacciones químicas simples únicamente intervienen un reactivo y un producto. En cambio, aquellas reacciones más complejas pueden intervenir varios reactivos y diversos productos. Consideremos la siguiente ecuación química ya balanceada. La ecuación química se lee así. 4 moles de cromo sólido reaccionan con 3 moles de gas oxígeno, produciendo en presencia de calor 2 moles de óxido de cromo 3 sólido. En este caso, los reactivos son el cromo sólido y el gas oxígeno, y el producto es únicamente el óxido de cromo 3 en estado sólido. Los coeficientes estequiométricos son 4, 3 y 2. En las reacciones químicas, en algunas de ellas, puede haber liberación o absorción de energía. Si las reacciones químicas absorben energía y esta es consumida en forma de calor, entonces se denominan reacciones endotérmicas. Y la palabra energía se escribe en el lado de los reactivos, es decir, en el lado izquierdo de la reacción química. Mientras que si tenemos aquellas reacciones en las cuales liberan energía, se denominan reacciones exotérmicas. Y la palabra energía se escribe al final de la reacción química. Todo aquel número que se antepone a las sustancias se indica el número de átomos y de moles de una reacción química y son llamados coeficientes estequiométricos, los cuales deben de balancearse o equilibrarse para poder cumplir la ley de Lavoisier o la ley de conservación de la energía. Existen diversos métodos para equilibrar o balancear las ecuaciones químicas, pero aquí trataremos solo el método por tanteo. El método por tanteo consiste en dar coeficientes al azar hasta igualar en cantidad a los átomos de cada elemento químico, aunque se encuentren en distintas sustancias. En este momento te describiremos los pasos. Paso 1. Traducción del proceso. Si la reacción es descrita y no se presenta como ecuación, hay que traducir el proceso a una ecuación siguiendo las reglas de los números de oxidación. 2. Balanceo de los átomos. Este paso requiere observar ambos lados de la ecuación hasta hacer coincidir el número de cada tipo. Debes iniciar con la sustancia más compleja, aquella que tenga la mayor cantidad de átomos o de diferentes tipos de átomos, o seleccionar un compuesto que tenga el átomo de un elemento que se repita en la mayoría de las sustancias que intervienen. También debes asignar a la fórmula del compuesto seleccionado un coeficiente, tal que logre igualar el número de átomos del elemento en reactantes y productos. Dicho coeficiente debe ser el menor posible, ya que afecta a todos los elementos, incluso a los índices. Luego debes repetir el procedimiento anterior con los átomos de los elementos hasta que la ecuación esté balanceada. Y deben terminar con la menos compleja, como un elemento individual. Al balancear por el método del tanteo, se prueba con diferentes coeficientes por exploración o tanteo, hasta encontrar o acertar con el valor que permite hacer coincidir el número de cada tipo de átomo en ambos lados de la ecuación. Por ello, se inicia con el coeficiente más bajo, el 1, o un coeficiente tal que logre igualar el número de átomos del elemento en reactivos y productos. Ahora, ¿están balanceados todos los átomos? ¿Por qué? ¿Qué coeficiente hay que cambiar para balancear todos los elementos? Dado que es preferible trabajar con números enteros, podrían ajustarse o cambiarse los coeficientes. Siguiente paso, comprobación. Después de balancear y ajustar los coeficientes, siempre hay que asegurarse que la ecuación se encuentre balanceada. Y por último, especificar los estados de la materia. La ecuación final también debe indicar el estado físico de cada sustancia.
Por lo tanto, la ecuación balanceada sería cuando el coeficiente es 1 y no se indica en la ecuación. Puede sugerir otras reacciones para continuar. Otras recomendaciones sería que el coeficiente que opera sobre todos los átomos de la fórmula después de él se multiplique por cada uno de ellos y sus subíndices. Al balancear ecuaciones no deben alterarse las fórmulas químicas y no se deben agregar otros reactivos o productos para balancear la ecuación, porque esto representa una ecuación química diferente. Para tal caso, retomemos la ecuación química de la combustión del metano. Tal como se ha escrito, verás que en el primer miembro de los reactivos hay un carbono, mientras que en los productos también hay uno. Ahora, a la izquierda hay 4 hidrógenos y a la derecha tiene 2. Los reactivos cuentan a 2 oxígenos y en los productos 3. Por lo general, el ajuste se inicia con el elemento químico que es menos frecuente, pero en este caso ambos son abundantes, por ello la selección es indiferente. Para ajustar el hidrógeno puedes añadir una molécula de hidrógeno en los productos y contar el número de átomos de cada tipo. Verás que es igual al principio y al final. Para evitar escribir muchas moléculas, se pone el número total antes de la fórmula, resultando un 2 adelante del hidrógeno, y así quedará equilibrada para este elemento químico. Pero, ¿qué ha sucedido con la cantidad de átomos de oxígeno? Bueno, esta ha sido alterada. Ahora en los reactivos hay 2 oxígenos y en los productos 4, ya que los átomos de oxígeno se involucran en ambas partes de la ecuación y eso afecta los valores. Debido a que la molécula del oxígeno en los reactivos tiene un coeficiente, se podría modificar para que al hacer la verificación iguale la totalidad indicada. Por lo tanto, se le pondrá un 2, para que al sumar la cantidad de átomos resulte 4 y la ecuación quede balanceada. Si no hubiese resultado de esta manera, se habría iniciado nuevamente el tanteo mediante una sustancia diferente. ¿Cómo evitar el olor del pescado? Cuando el pescado es totalmente fresco, pocas horas después de sacarlo del agua apenas tiene olor. El músculo del pescado está formado por una clase de proteínas distintas a las de otros animales terrestres, lo que significa que se cuece más rápido y también que se descompone más deprisa, dando lugar a las aminas responsables del mal olor. Hay otra razón para que el pescado se deteriore tan rápidamente. Muchos peces se tragan enteros a sus congéneres más pequeños y tienen enzimas para digerirlos diseñadas para un medio frío, que si se escapasen de su intestino en la manipulación empezarían a trabajar por su propia carne. Por eso conviene destripar pronto al pescado y ponerlo en hielo. Además, el pescado es rico en grasas insaturadas, que se oxidan mucho antes que las saturadas, aportando el mal olor. Todo cambio químico implica una reacción química. Las reacciones químicas las podemos nosotros evidenciar debido a la incorporación o evidencia de diversas señales. Si nosotros evidenciamos una u otra señal, entonces estamos ante la presencia de una reacción química, las cuales son aplicadas en la industria de la química, la industria farmacéutica, alimenticia, automotriz, entre otras. Y de hecho, es indispensable en nuestro cuerpo para el desarrollo de la vida. Es importante que las reacciones químicas, al ser representadas mediante una ecuación química, sean escritas de forma correcta, porque si existe un error en su formulación o simbología, los procesos industriales y procesos químicos que llevan a cabo van a dar productos diferentes y un mínimo error sería aquella que ocasionaría dificultades en los materiales obtenidos. Los cambios químicos tienen características distintas de los cambios físicos y estos pueden evidenciarse debido a las características que presentan. En una reacción química tú puedes tener la evidencia que ha ocurrido un cambio químico diversas señales. Por ejemplo, el cambio de olor, el cambio de color, la acidez, las propiedades eléctricas y magnéticas, así como la aparición de precipitado y la liberación o absorción de energía. Las ecuaciones químicas es importante que puedas escribirlas correctamente, utilizando la simbología y la fórmula adecuada, puesto que esto sirve de enlace para aquellos procesos químicos que se generan en la industria y en la vida cotidiana. ¿Notaste cómo se desarrolló el tema? Iniciamos sobre la definición de un cambio químico, luego las señales que evidencian cuando ha ocurrido una reacción química. Posteriormente hicimos diversos experimentos y finalmente concluimos sobre su importancia en la industria.
Luego, seguidamente, trabajamos sobre qué es una ecuación química, aquellas simbologías que involucran una ecuación química y cómo es la lectura correcta de ella. Por lo tanto, te toca a ti también trabajar en tu casa repasando un poco este tema.